Hola Fabián. Hola. Hoy he tenido más problemas con el Zoom. Ayer no ¿Zoom o solo... con internet? ¿Ah? ¿Con Zoom o con internet? Con las dos. En la mañana tuve problemas con internet. A las 5 me volvió la luz y después no pude volver. Después cuando me quise conectar a la clase que tenía en la noche, me arrojaba que no tenía, que no me podía conectar. Tuve que mandar a hablar con los chicos de... a ver, después me salía así algo como no, excepción no controlada y me tiraba problemas. Así que voy a dejar un poco, creo que voy a dejar un poco de lado el Zoom. Voy a ver más con Google Meet. ¿Con Meet? Sí. Bueno, siempre y cuando no tenga problemas de internet de nuevo. Ah, sí, pues. Prefiero venir a hacer las clases acá a la universidad. Ya. Y a todo esto, Fabián, una consulta. Tú después vas a buscar dónde rentar, ¿no? Por acá o, o tienes las piezas guardadas. ¿O vivías con algún familiar acá en Antofagasta? Yo allá arrendaba en una pensión y todavía tengo la pieza ahí. Mm, y ahí sin usarla, nada. Por lo menos te cobran Sí, menos, que ¿no? cobran, sí cobran menos, pero es que tengo mis cosas allá, no me las he traído. Ah, ya. Ah, de veras que tú todavía no te vacunas con las dos dosis. Te iba a decir, ¿y por qué no las vienes a buscar con el pase de movilidad? No, todavía no estoy vacunado. Sí, igual Mm, me complica un poco ir a buscarla porque son hartas cosas y grandes y como no se sabe si cuándo vamos a volver. Mira, probablemente en el segundo semestre ya tendrías autorización de venir a la universidad. Pero la pensión tiene buena internet o internet razonablemente. O sea, yo creo que como ahora no hay nadie, yo creo que se va a mejorar, Ujú. porque antes igual éramos hartas personas. Pero era aquí cerca de la universidad, ¿no? ¿O era lejos? Sí, era como una calle abajo de la U. Mm, esperemos que el internet esté mejor. Pero el segundo semestre en agosto, en teoría podrías volver. Ujú. Pero ahí no sé si tendrías igual muchas asignaturas. ¿Ya viste tu programa de asignaturas? El próximo semestre creo que de industrial no hay tanto, serían como de magíster solamente, me parece. Porque aquí tendrías que contar los dos de magíster. Bueno, ahora tienes tres, ¿cierto? Sí. Es que no que, pero que como de industrial ya el próximo se supone que era ya el último semestre, entonces no Ujú. hay como tantos ramos. Ah, ya. Ah, no, porque yo lo pienso, disculpe, sí, yo todavía pienso que las mallas eran como en mi época. Teníamos la misma cantidad de asignaturas hasta el final, excepto un semestre que nos vacunaron con siete Mm. y no teníamos ni vida propia. Ya, bueno, mucho de hablar. Pero una consulta y estás motivado para venir a trabajar en el laboratorio, igual te da un poco de recelo, te da un poco de miedo a tu familia. ¿Cómo está eso de volver a venir acá? Yo creo que hay que ir viendo de a poco que como está todo incierto todavía, como que de repente dicen algo y al día siguiente ya no, entonces
estamos No, ahí viendo. no, pero supongamos que ya puedes venir y puedes venir a trabajar y todo. ¿Cómo está tu familia o tú con miedo de venir, de viajar? ¿Cómo estarías con las precauciones? Si vas a estar como demasiado precavido, no sé. Quería ver un poco más tu lado más humano, si no te molesta. Si te molesta, continuamos con las clases. No, yo creo que igual tendré que hablarlo con mi familia, porque igual se preocupan. Y como yo ahora, por ejemplo, no estoy vacunado todavía, entonces ¿Mm? tendría que esperar a mi segunda dosis, que sería como, bueno, si me vacuno esta semana, sería como en julio. Sí. Y esperemos que, bueno, que salga todo bien. Mira, yo te doy, por ejemplo, el caso de mi familia con la que, mi familia no con la que he formado ahora, sino con mi familia con la que crecí, mi mamá, mi hermano, mis abuelos. Ujú. Ellos les dio COVID con las dos dosis, pero no sintieron nada. Y con la gente que me cuenta que le ha dado COVID con la vacuna, los que he conocido que le ha dado COVID, no, ni fu ni fa, no han sentido nada. ¿Ustedes ya tienen las dos dosis? Sí, Ya. yo por eso igual estoy más tranquilo. Y ya todo aquí, a todos los académicos no, nos vacunaron. Bueno, a todo el personal de la universidad. Sacó un convenio y a vacunarse nomás. Sí, bueno, aquí en mi familia igual ya están casi todos vacunados, solo o sea, los que somos más jóvenes todavía, aún no, Ujú. como yo, mis primos, por ejemplo, pero por ejemplo, mis papás, mis tíos, están todos ya vacunados, mi abuelo, Ah, qué bueno. Por lo menos no son antivacunas. no. Gracias a Dios. Pero tus primos son chicos, son de la misma edad. Tengo algunos de mi edad y otros primos más chicos. Y ahora Chile, por los estudios que salieron, la vacuna se da hasta los 12 años. Por lo menos este año van a vacunar hasta niños de 12. Mm, No sé si ujú. tengas un primo de entre 18 y 12 años, que no lo sepa para que se vaya a vacunar cuando le toque. Sí, creo que tengo como dos primos que tienen más o menos, van por esa edad. Porque mi hijo tiene 12 y yo, cuando digan 12 años, pone el brazo. Ujú. No, los otros son más chicos todavía. Mm. Ah, ya. Igual cuando viajes acá, igual la mascarilla, el alcohol gel bastante. Ya. Sí, Trata de, no sé, igual, yo creo que allá te juntas con tus amigos, pero trata de conocer más o menos si tus amigos son responsables o los de acá, o no sales mucho. aquí en Iquique, ¿Sí? O en Antofagasta. aquí ahora he salido poco. Cuando, bueno, cuando estamos de vacaciones sí salgo más, pero ahora no he tenido mucho tiempo de salir. Y acá en Antofagasta. En Antofa es que, por ejemplo, tengo dos amigos con los que, bueno, que conocía de acá de antes, con los que Ah, estoy en la misma pensión. mm, Entonces ah, por lo salimos menos, como juntos, o ah, por lo estamos menos, ahí juntos. por lo menos no llegaste solo y todo, por lo menos llegaste con amigos, con gente conocida. Sí, nos quedamos en la misma pensión. Fabián, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué Ujú. decidiste la Católica del Norte para estudiar química? Eh, bueno, igual me costó harto decidirme como por qué carrera quería estudiar después de que salí del colegio, pero bueno, ya cuando me decidí que quería algo más relacionado con química, aquí como no sé, como que aquí en la U de acá de Iquique no había ninguna que me llamara mucho la atención, ninguna carrera. No, ninguna química A lo allá. más es que creo de química era como química y farmacia solamente, Sí, o sí, si no, una ingeniería. sí, porque por ejemplo esta química estaba también en Arica, en la UTA, Ujú. pero yo salí de ahí y debo decir que, no contándome a mí, sino al resto de académicos, son mucho mejores, te preparan mucho mejor que en la UTA.
Así que por lo menos creo que si optaste por química acá en la UCN, optaste súper bien. No sé si habías pensado en Arica o en la U antes, o no lo sabías. No lo tenía muy claro, pero aquí a la UCN llegué como por estas ferias que siempre hacen, así como cuando ¿Mm? salimos de, ya estamos en cuarto medio, hacen estas ferias como universitarias. Ya, Ahí llegué como a la UCN y al final ya me decidí. qué bueno. ¿Y te gusta por lo menos lo que has estudiado hasta el momento? Sí, sí, yo creo que sí. Qué bueno. Eso sí, en realidad a mí me alegra porque no hay nada mejor que salir y habiendo estudiado algo que a uno le gusta. Sí, Sí, ya. Entonces, ya. Vamos a continuar con la clase. Me alegro bastante por ti entonces. ¿Me escuchas? sí. Uy, no. Voy a hablar así mejor porque no se escucha. Ya. Entonces nosotros ya vimos un poco de lo que era rugosidad, lo que es el área microscópica y el área geométrica. ¿Ya? Nosotros ya vimos que el área geométrica es el área que uno calcula con la regla o con el instrumento que uno tenga para calcular. Y el área microscópica es ya calculando todos sus defectos, todos los relieves que tienen, ¿cierto? Hasta tus compuestos organometálicos tienen un relieve. Tú, por ejemplo, Fabián, si hablamos de de un compuesto que tú vas a sintetizar, tú, por ejemplo, ¿sabrías cuánto es el diámetro? ¿O cuál es la diferencia, el diámetro de tu compuesto organometálico aproximadamente, de las piridinas? Como para uno justificar y decir que en realidad está una sola, hay una monocapa de tus piridinas y no hay una multicapa, porque ¿Y eso lo puedes ver, sabría cómo calcularlo? sí, o sabes el tamaño promedio que debería tener el ancho, por lo menos. No, no lo sé. No, una técnica que es buena, que, que sería útil, pero esto sirve simplemente si lo conectas con electroquímica o o con una vinculación inorgánica. No serviría para un químico orgánico puro, el AFM, ya que ahí vemos el defecto, el relieve. Y aproximadamente el ancho de estas piridinas de 0,4, 0,5 nanómetros. Entonces, por ejemplo, si tuviera, ya, ves la ves y dices, ay, pero aquí no dice 0,4, dice, por ejemplo, un 1, tanto nanómetros. Ahí tú puedes decir, entonces la piridina no está acostada, no está depositada en la superficie, puede estar parada. Entonces ahí haces los cálculos a ver si bate con la verdad, que coincide con la teoría, porque va igual o más menos. O puede ser que estén varias piridinas acostadas y den un tamaño diferente. Si el tamaño es diferente a la piridina parada. Con eso lo puedes ver con el AFM. ¿Conocías esa técnica? El microscopio de fuerza atómica, AFM. ¿Lo habías escuchado alguna vez? Sí me sonaba, pero no me acordaba cuál era. Ya. Eso sería interesante que pudiéramos trabajar después con el AFM. ¿Ya? La universidad tiene una AFM, ¿ya? También, Ujú. cuando tú quieras caracterizar más tus compuestos, tienes que hablar más con Ronald porque él es el experto. Pero yo te lo menciono porque esto también nos podría afectar en la rugosidad y podríamos calcular el área real que tiene el electrodo con la porfirina, con la piridina. ¿Ya?
Y con esto también podríamos ver si la inclusión de la piridina de tu compuesto organometálico influye en la, en la la doble capa eléctrica, ¿ya? O podemos también observar si existen pequeños cambios con la difusión de la especie electroactiva, ¿ya? Para ver si viaja de una manera más eficiente a la doble capa eléctrica, ¿ya? Nosotros también podemos ver estos fenómenos aquí. Por ejemplo, el fenómeno de un electrodo cuando tiene una difusión lineal a tiempos largos. Es decir, de acuerdo a estos tiempos podemos ver una difusión más radial, ¿ya? Y podemos ver mayoritariamente la rugosidad del electrodo, ¿ya? Este es un comportamiento ideal donde podríamos dejar la superficie del electrodo y podemos ver que nunca es plano plano, sino tiene su factor de rugosidad. Eso, por ejemplo, podríamos realizarlo después para ver eh, si se influye, si se construye bien como monocapa o como multicapa, ¿ya? También a veces es necesario considerar efectos similares para comprender la cronoamperometría, es decir, el aplicar un potencial a través de un tiempo en un electrodo que está activo y solo la porción de un área más grande, como en la figura anterior, 2.4. Ah, no, en la figura siguiente. Tal en la situación que puede surgir cuando se fabrica en conjunto los electrodos por métodos microelectrónicos o cuando un electrodo es un material o compuesto basado en partículas conductoras, como puede ser el grafito o, o un polímero o un compuesto organometálico. Otro caso importante es involucrar un electrodo cubierto por una capa de bloqueo, es decir, si nosotros queremos aislar el electrodo pero con algunos orificios para que actúen como pequeños microelectrodos en un solo electrodo, en una capa electroactiva y pueden acceder a la superficie del electrodo. En escala de tiempo más cortas, el espesor de la capa de difusión es pequeño en comparación al tamaño de los puntos activos de cada punto en general, como cama de difusión, y el área del campo de difusión general es la suma de las áreas geométricas de los puntos activos individuales. En escalas de tiempo más largas, a campos de difusión individuales y extender fuera de los límites proyectados los puntos de difusión y lineal que aumentan en un campo, en un componente radial. En las escalas de tiempo más largas, cuando la cama de difusión es mucho más gruesa, las distancias entre las zonas activas de los campos de difusión están más separados y se fusionan en un solo campo grande, exhibiendo nuevamente un comportamiento lineal y teniendo un área igual a la geométrica de la matriz, incluso incluidas las zonas de aislamiento de los sitios activos. Por lo tanto, el área activa individuales ya no son y las no activas ya no son indistinguibles cuando se tiene una doble camada más pequeña, más gruesa, donde se convergen todos. Y las moléculas que se difunden al electrodo provienen del promedio, que están lejos de la distancia. Y adicionalmente, necesarios para alcanzar el lugar activo de la superficie, ¿ya? El problema se trata generalmente en casos analíticos, para los casos de los puntos activos de tamaño uniforme y que están causando una matriz regular en ciertos casos y se refieren a la simulación digital. Dado que las corrientes capacitivas son generadas por eventos que ocurren dentro de las distancias muy pequeñas en la superficie de un electrodo, se reflejan en un área macroscópica para un electrodo de un metal policristalino y pulido. El área que da lugar a la corriente no faradaica puede ser significativamente mayor que la caracterización del campo de difusión. Por otro lado, lo contrario puede ser cierto si se utiliza una matriz de pequeños electrodos muy aislados e incrustados en una matriz inherente.
terminamos con este PowerPoint y seguimos con el próximo. ¿Alguna duda, consulta con lo que era rugosidad? Creo que no. No me quiso guardar. Entonces, ahora acá vamos a ver la voltametría de corriente para reacciones de electrodos reversibles. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver una voltametría de difusión lineal en un electrodo plano. Entonces, vamos a ver lo primero, el paso del potencial arbitrario, es decir, cuando nosotros manejamos el paso de potencial. Y considerando nuevamente una reacción de oxirreducción, como la podemos ver aquí, en un experimento de tipo Cottrell, donde el electrodo donde se aplica la difusión lineal y semi-infinita, pero esta vez trataremos los pasos de potencial de cualquier magnitud. Y comenzaremos el experimento con un potencial al cual nos fluye corriente, es decir, a tiempo cero. Y, combinados con el potencial instantáneamente a un valor cualquiera, donde la onda de reducción, suponemos que aquí la cinética de transferencia de carga es muy rápida, de modo que tenemos la ecuación de Cottrell combinada con la ecuación de Nernst. ¿Ya? Y las ecuaciones que gobiernan este caso son, recuerda cuando la gradiente de concentración está solamente regido por la difusión, tanto para la oxidación como para la reducción, si nosotros queremos oxidar o reducir nuestra especie. Podemos ver que en un tiempo X, en tiempo cero, tanto la concentración de oxidación como la reducción va a ser igual a la concentración de la especie o la reducida o oxidada en el infinito. Y esto lo podemos ver con el límite hacia el infinito, es decir, hacia el resto de la solución. ¿Ya? Y el balance de flujo de corriente, cuando no está perturbado, nosotros podemos ver que el gradiente de concentración por la difusión tanto de la especie oxidada como reducida en la superficie del electrodo, la contribución de estas corrientes, de flujo de corriente, va a ser igual a cero. ¿Ya? Ya que la especie todavía no se perturba ni para reducción ni para oxidación. Y podemos reescribir también calculando el factor de cobertura. ¿Ya? Entonces, este nuevo va a ser igual al factor de cobertura, que va a ser igual a la relación entre la concentración de la especie oxidada y la especie reducida en distintas distancias del electrodo. Y también se puede expresar como el exponente de NF dividido en RT por el sobrepotencial. Recuerda que esto es sobrepotencial. ¿Ya? Y podemos reordenar esta figura y considerar que la concentración promedio va a ser igual a la concentración dividido en S por A S exponente de S dividido en DO de X. Y el promedio de la concentración de la especie. Y se me está agotando la batería. Ya. Y podemos transformar la relación que nosotros vimos de la gradiente de concentración por la gradiente de concentración promedio. Que vimos que igual la suma de ambas va a ser cero antes de colocar un potencial donde la especie se reduce o se oxida. ¿Ya? Y podemos simplificar y podemos ver por estos valores con la ecuación anterior, la 3.7 y la 3.8. Por lo tanto, ambos valores van a ser igual a la relación con Nernst y podemos ver la relación de estos con la difusión. ¿Ya? Y obtenemos este valor y este valor. Y podemos mantener cualquier característica en una relación de corriente versus potencial. Eh,
Fabián, ¿Sí? ¿aló? ¿Qué te quería decir? Me estoy quedando sin batería y voy a buscar mi cargador, ¿ya? Y vuelvo Ya. a ser corto. Dame un minuto. Ya volví, Fabián. Ya. Ya. Entonces, nosotros vimos en la sesión anterior y podemos ver el factor y este valor es el potencial Z con el factor de cobertura y podemos relacionarlo con la distancia y el tiempo del proceso electroquímico en la ecuación de Cottrell, evaluando la corriente promedio y luego el intervalo. Por lo tanto, nosotros ya vimos la ecuación de Cottrell y le podemos sumar este término ya antes de que la reacción se perturbe o incluso antes de llegar al potencial de oxidación o de reducción. ¿Ya? Esta relación está en función a la respuesta general del experimento de Cottrell, de un sistema siempre reversible. Esta ecuación no es aplicable para una reacción irreversible, como por ejemplo es el desprendimiento de oxígeno, el desprendimiento de hidrógeno, o la producción de ambos, o la reducción de oxígeno, o cualquier otro compuesto que produzca algún interferente, ¿ya? Que sea una reacción irreversible. Como por ejemplo el caso que vimos anteriormente, de la antraquinona, ¿ya? Y en un caso muy negativo, pues, veríamos que el factor de cobertura sería cero. Y esto difiere un poco con la ecuación de Cottrell y podríamos reescribir la ecuación de esta manera, ¿ya? Ya que la corriente va a ser igual a la corriente del disco dividido por este factor, que va a ser el potencial, 1 más el potencial Z por la cobertura. Ahora vemos que la pareja reversible en la curva de tiempo actual tiene la misma forma que en la magnitud, ¿ya? Y de acuerdo con el potencial que se realiza el paso para los potenciales muy negativos con relación al potencial de equilibrio, este factor de escala es cero y por lo tanto la corriente a distintos tiempos tiene un valor de cero y la corriente de disco
cero con la corriente de disco. Esto también va dependiendo del potencial, ya que perturbando la reacción se genera una corriente catódica o anódica, si es posible reducir o oxidar algo de la especie. ¿Ya? En la voltametría eh, de, de corriente, voltametría cíclica, no sé por qué me equivoqué, muestreada, el objetivo es tener una curva corriente versus potencial, ¿ya? Realizando varios experimentos con el paso de corriente, el final de potencial, demuestra que la corriente de un tiempo, de tiempo t, después de un paso, y después del paso corriente, y c es graficar este gráfico, esta relación de corriente versus potencial. Y aquí consideremos la forma de la curva de un par reversible, de los dos tipos que se pueden obtener de ella. Y en la ecuación 3.17 realmente nos va a responder la pregunta para aquí el tiempo fijo, pi. ¿Ya? Aquí lo tenemos a distintos tiempos. ¿Y cuál sería de la forma de la curva en ecuaciones? Podríamos ver que el potencial Z por factor de cobertura va a ser igual a la corriente de disco por la corriente que se genera. Y expandido, nosotros podemos también relacionarlo con lo que es la ecuación de Nernst, ¿ya? Donde vemos que el potencial va a ser el potencial, va a ser igual al potencial estándar o potencial de equilibrio en este caso, y en- va a ser por nRT, NF, por el logaritmo natural de la relación de la raíz de la velocidad de la difusión tanto de la especie oxidada como reducida, más RT con relación a la corriente difusional por las corrientes de ambos. Y en este caso tenemos que la corriente va a estar en relación a la mitad de la corriente de disco. Esto es conveniente en una unidad del tercer tiempo desaparece, ya que si este es el doble que la corriente, hay dos. Y menos este es uno y queda menos un medio del logaritmo natural. Y este término desaparece. ¿Ya? Es que de término queda 2t, y obtenemos este, que también el potencial medio, cuando nosotros cuando la corriente es igual a la mitad de la corriente difusional, es decir, que estamos en el potencial medio, ¿ya? Este es el potencial estándar en este caso y este es el potencial de equilibrio. ¿Ya? Y como se muestra a menudo, obtendríamos esta reacción con los potenciales de equilibrio y esta ecuación describe los voltamogramas para un sistema reversible en voltametría y crecientemente muestra que se mantenga la difusión lineal semi-infinita, es decir, ¿por qué semi-infinita? Porque la difusión va a ser lineal hasta la doble capa eléctrica. Más allá, ya la difusión comienza a tener otras variables. Y es interesante que veamos con la 3.20, la 3.22 y las voltametrías de cada uno. ¿Ya? Eh, ya Fabián, vamos a dejar la clase hasta acá y nos vemos el lunes. ¿Ya? Si Dios quiere. Ya, profe. Chao, chao. Chao.